buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos vuestras mercedes. Bien llegados a este encuentro con las doctrinas de los maestros Samael Joad Batorbeor y el maestro Hakeliun Zeus Induceus. Estamos en este ciclo de conferencias, de clases, hablando de lo que es alma, lo que es espíritu, todo esto, demonios, en fin, en general. En la clase anterior estuvimos hablando y vamos a hacer una chica retoma de esto. Arriba, en el Sagrado Sol Absoluto, éramos una triada, una gran triada, en la cual éramos el maestro, que es el que tiene una misel, el qué, una misel, el dragón, que es el que sabe el cómo hacer esa misel, y el alma divina, que era el que aglutinaba a los dos y hacía la aglutinación de todo, que formaran uno solo, que estuviera solidificado, que estuviéramos eh, la unión. Buen día, buen dinero. Creo que estamos. Por favor, me confirman si estamos ya en la emisora. Adelante. Sí, maestro Don Dagón, ya estamos conectados con la emisora. Adelante. Bueno, iniciamos de nuevo entonces la clase. Eh, Vamos a tomar un breve recorderis de lo que se explicó en la clase anterior. Ante la pregunta de quiénes somos nosotros, quiénes somos, qué somos, somos un alma, somos qué, somos un espíritu, una personalidad. Podemos empezar a explicar que todos eh, el origen que arriba en el sagrado sol absoluto inicial Inti, torno a redecir lo que dije hace un instante, el sagrado sol absoluto, lo que pudiéramos llamar como Dios, Dios es una unidad múltiple perfecta. Cuando dicen que Dios es único, es así. Cuando dicen que Dios es dioses, también es así, porque se comporta como una unidad múltiple perfecta, pero es una sumatoria de energías. O sea que estamos igual. Imaginamos cuando el 23 de junio de 1973, Do asistí a una conferencia gnóstica, la primera vez en mi vida. El conferencista Humberto Díaz Daza, un gran hombre, hacía esta explicación. Él decía que imaginémonos un gran mar, y de ese mar, que es miles de millones de gotitas de agua en ese mar. Y ahora imaginémonos que tomamos unas gotitas de ese mar. Esa gotita es mar, pero no es el mar. La sumatoria de esas gotitas dan el mar. Así pudiéramos hablar, especificar lo que pudiéramos hacer el símil con Dios. Una gotita. Arriba en el sagrado sol absoluto, éramos eso, pero cada gotita a su vez eran tres cosas. El maestro, el dragón y el alma divina.
el alma divina. El alma divina tenía la misión, o tiene la misión, de unir esos, de hacer que obraran como un todo. Y no solamente como un todo, sino que todo, que cada parte, cada gotita de esa tuviera la sabiduría de todo el mar. O sea, cualquier cosa que pasara, imaginémonos eso para que lo entendamos. Cualquier cosa que pasara en cualquier lugar del mar, cada gotita tenía la sapiencia de todo eso. Es como si cada gotita fuera la réplica de todo el mar. Así pasa en nuestro cuerpo, si se dan cuenta. En cada célula hay la réplica de todo lo que nos ocurre en todo el cuerpo. Eso, esa es la energía del alma humana, del alma divina. Es una energía que tiene el elemento crístico, la energía del Crestos, que es la energía que aglutina, la energía del amor. Y recordemos que el dragón que está con él es el dragón que es Miguel, el dragón del Cristo. Ya, pues bien, la sumatoria de todas esas chispas, todas esas energías, es la que consolida el sagrado sol absoluto. Y cada chispa, a su vez, es un mini sagrado sol absoluto. Por eso se dice que tal como es arriba es abajo, así dice el Kybalión. Tal como es arriba es abajo. O sea que en el microcosmos llamado hombre está el reflejo de todo el gran cosmos, del protocosmos cósmico del cosmos. Ahí está el mismo reflejo. Pues bien, hubo un momento en el cual hubo un ángel que se reveló, que fue Sahasán, que luego se convirtió en Satán. Satanás en ese entonces y ahora es ahora es Satán solo. Ese ángel tomó a los seres que existían en el pluriabsoluto y las 2/3 se fueron con él, se volvieron rebeldes, los luzbeles. Los luzbeles. Entonces, esos luzbeles, después de 27.000 millones de años de esa guerra tan terrible que se dio en el sagrado sol absoluto, fueron reducidos. Fueron reducidos. Y fueron lanzados a unas regiones que fueron creadas para eso, porque antes no existían las regiones apagadas, eran de soles hacia arriba. Hubo una nueva creación, porque toda la primera creación en esa guerra desapareció. Y, y en esa guerra, en esa terrible guerra, entonces ya fueron lanzados, ya una vez que fueron sometidos, fueron lanzados hacia esas regiones oscuras o a regiones apagadas también, porque en esas regiones están las esferas apagadas como esta, que no son soles, y lo que llaman infiernos, o sea, los inframundos, y las periferias, que son en lo que en la Biblia se llaman tinieblas de afuera. Se les dio una oportunidad a los luzbeles para ser redimidos. Entonces rodaron los luzbeles a esas regiones. Pero entonces recordemos que allá se era maestro, dragón y alma divina. Entonces, esa parte que rodó a los abismos, de todas formas, arriba quedó un pedazo, que es el maestro, quedó el alma divina.
Y aquí abajo esos ángeles rebeldes, para poderlos redimir así como estaban, pues no había forma. Entonces, ¿qué se hizo? El alma, el maestro quedó allá. Algunos han descendido hasta alguna parte para poder esperarlos. El dragón se enterró en las piedras. ¿Por qué? Porque si se le hubiera entregado totalmente, hubiera quedado arriba el dragón. Si hablamos de los luzbeles de esta tierra, vamos a hablar de los luzbeles de esta tierra, porque no es la única donde hay luzbeles, obviamente. Si hubiera llegado esos luzbeles a esta esfera y el dragón se hubiera quedado allá en el sagrado sol absoluto, pues la humanidad sería una humanidad de cretinos, gente que no tendría cerebro, no tendría pensar, no tendría inteligencia alguna. Pero si se le hubiera entregado totalmente a los dragones, la maldad no tendría límites. Entonces se quedó en la mitad, en un punto intermedio, que son las piedras. Por eso se dice que los dragones quedaron petrificados en las piedras. Ahora bien, ahora que están petrificados, ¿y qué quedó abajo? Esa chispa quedó, rodó como demonio. Entonces, para poder rescatar ese demonio, ¿qué había que hacer? Había que traer un pedazo de alma divina, rodó, bajó voluntariamente y se les entregó como alma humana. Esa es la que lucha por volver a sacar, para volver a aglutinar, por volver a formar ese núcleo. Esa es la que lucha. Esa es la punta de lanza, la que está bregando. Y acordémonos que esa alma, entonces, esa alma es un pedacito de alma divina, pero bajada aquí, descendida a estas alturas. ¿De qué está hecha? Está hecha de fojat y que a su vez esa es la materia prima para formarla en carbunclo blanco, que es la energía del Cristo, el fojat, el carbunclo blanco, la energía más elevada del amor. Por eso lo primero y lo más importante, es decir, para empezar, es formar alma, para poder ir levantando los seres. Entonces aquí empezamos a explicar lo del alma. El alma, cuando llegó a la esfera, en los albores de la humanidad, cuando se entregaron las almas humanas, todos eran Mahatmas. Ese fue el capital inicial. Pero con la... Pero con... sí, pero con la licencia, un instante que parece que vamos a entrar a la emisora por los otros canales. Ay, esta porquería. Un instante. Bueno, esa alma, al llegar a la esfera, esa alma al llegar a la esfera o a las regiones como estas, empezaron esa alma empezó con las transgresiones, empezó a bajar su nivel de alma.
Entonces hay acciones que suben nuestra alma y hay acciones que bajan nuestra alma. Eso es importante que lo entendamos. Todas las transgresiones a la ley indudablemente van minando el alma. Hay unas más que otras. Hay unas más que otras. Y el alma entonces ya empieza a tener tamaños. Y aquí hoy quiero empezar a hablar de lo que es el tamaño de las almas. Un alma, la más, está a punto de morir cuando está muy chiquitita, que es la inmensa mayoría de las criaturas de la tierra, se llama nónada. El hábitat de las nónadas es el averno. Ya son regiones muy oscuras, muy opacas. Hoy las músicas que se oyen, terribles e infernales, van apagando la chispa de las almas y las van empequeñeciendo. Muy chicas, van empequeñeciéndose, empequeñeciéndose, empequeñeciéndose. La chispa más chica de las almas se llama nónada. La que sigue en tamaño se llama mónada. Más grande se llaman chelas. Y más grande ya entraríamos al reino de los mahatmas. Esas son las almas normales o norbienes. Recordemos que cuando se les dio las almas a los luzbeles aquí en la esfera, el alma humana, eh, licencia un instantito, por favor. Bueno, continuemos. Cuando se les entrega esa alma, recordemos nuevamente que iniciamos como mahatmas, pero se fue empequeñeciendo con cada transgresión y el alma puede morir. Hay almas que se han empequeñecido. Dice el Señor Jehová, toda alma que pecare esa morirá. Y pues afortunadamente esa muerte depende, hay delitos que la matan en paro, otras la van matando, la van erosionando. No la matan del todo, pero sí va muriendo, se va empequeñeciendo. Se va empequeñeciendo esa alma. Se va empequeñeciendo. Y decíamos que la primera es las más chicas son las nónadas. Y de las nónadas ya caen a la mentis. Esa es otra cosa. El averno, el infierno más profundo, donde se produce la muerte segunda y la muerte primera, es el averno. De allí sale más arriba, es el amentis, y el que sigue inmediatamente después es el averno. Allá ese es el habitáculo o el hábitat de las nónadas. Lugares terribles de una oscuridad espantosa, parecen lodazales. El maestro Kellion, cuando nos estaba entregando la medicina universal, nos enseñaba a ubicar a una persona en qué infierno estaban por el olor y por la voz.
Y el mismo estado de las criaturas, gente que anda en una tribulación total permanentemente, es gente que está en esas regiones terribles. Ya hablaremos más adelante cómo algunas prácticas para ir saliendo de las diferentes regiones e ir ascendiendo más arriba, cada vez más arriba, ir ascendiendo en ese camino. Pues bien, entonces, en ese mundo, allá, esa alma reducida a lo mínimo, una nónada, aún en esa nónada hay tamaños. La nónada también depende de la altura la altura de la calidad de acuerdo a los chakras. Una cosa es una nónada negra, otra es una nónada roja, ambas están a la altura del chakra, digamos que el kundalini asociado con esas nónadas. A ver, bueno, después les hablo del kundalini porque no quiero enredarlos, más adelantito de pronto les explico. Pero su altura está a la altura del chakra basal, del chakra muladhara. Y dentro del mismo chakra muladhara está la negra, nónada negra, que es la más baja, luego la nónada roja, luego la nónada amarillo alba, amarillo tierra, que ya corresponde al basal, y el amarillo alba, que también corresponde al basal. Luego la nónada amarillo ámbar, que corresponde al chakra solar. Luego la nónada color morado, que corresponde al chakra del corazón. Ahí también hay matices de morado. Luego la nónada azul, que corresponde al verbo. Luego la nónada amarillo dorado, que corresponde al chakra frontal. Luego la nónada blanca, que corresponde al chakra coronario. Y la nónada amarillo, nónada éter, que ya sería también del chakra coronario, pero más superior, que es la más superior. Y cada una a su vez, cada una de las que le he hablado, tiene su tamaño vértebra por vértebra, vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3. Y cuando llega la nónada, esa nónada llegó a la vértebra, una nónada éter, vértebra 33. El siguiente paso es mónada negra, vértebra 1. Y ahí empieza otra vez el ascenso. Observemos que esos tamaños iba creciendo. Luego que hace todo el recorrido la mónada, pasamos, después de todo el recorrido de la mónada, pasamos a un chela. Entonces igual, el chela empieza por chela negro, chela rojo, chela amarillo tierra, amarillo alba, luego chela amarillo ámbar, que es el del chakra solar, chela morado, chela azul, chela amarillo sol, amarillo dorado, chela blanco, chela éter. Y dentro del chela éter, todos, cada uno, vértebra 1, vértebra 2, hasta llegar a vértebra 33. Cuando se llega a vértebra 33, un chela pasa a ser un Mahatma negro, un vértebra 1, 2, etcétera. ¿Ya? O sea que lo más grande, el Mahatma más grande es el Mahatma éter, vértebra 33. Ese sería el Mahatma más grande, un grandísimo Mahatma. Espero que me estén entendiendo la disertación de lo que estamos explicando.
El alma tiene tamaño. Ahora yo quiero que sean, con esto, ser muy claro con sus mercedes. El alma fluctúa. Había veces que el maestro Kelly tomaba una criatura y decía, mm, este es un Mahatma tal, Mahatma amarillo alba, vértebra tal. Y de pronto hacía por ahí una acción medio rara, medio uy, bajó a Chela. O subía o bajaba. O sea que las acciones del alma, y esto con esto les quiero decir, muchos de los que se les dice Mahatma cuiden su estado. Eso no es que quedaron ahí ya por siempre, porque si ya lograron su Mahatma, bendito seas, pero eso puede bajar. El simbre de su alma, desde que eche el amarillo alba hacia arriba, ya está alicertando su maestro. No necesariamente tiene que ser Mahatma para estar alicertando al maestro. Desde Chela amarillo alba hacia arriba, está alicertando al maestro. O sea, atrayéndolo, estableciendo conexiones. Bueno, eso respecto a las almas. Hoy quiero hablar solo de ello para que no nos revolvamos mucho y en una próxima clase vamos a hablar del dragón y cómo despertarlo, todo eso. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en lo que es hablar de alma. ¿Qué principalmente hace crecer el alma? El alma se hace crecer cuando, primero, fundamentalmente, hay que estar mutando nuestra energía sexual. Debemos de estar mutando nuestra energía sexual. Cuando mutamos la energía, los átomos crísticos que están en el semen, en el varón o en el vitriolus en la Eva, son proyectados hacia arriba produciendo una gran cantidad de FOHAT, que a su vez es la materia prima para formar el carbunclo blanco, que da la salida a ese FOHAT, a esa constitución de esa alma. Y recordemos, claramente hay una frase que dijo el Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. O sea, que para poder llegar al Padre tenemos que cristificarnos. Pero ¿qué significará la cristificación en sí? La cristificación o cristificación es justamente el formar alma, un alma sólida y consistente, coherente, en la cual que no esté atrapada en la parte egoica. Esa alma, por lo regular, está atrapada en los yoes, que es lo que constituye el ego, el defecto. De eso vamos a hablar más adelante. Hoy quiero concentrarme solo en el alma. Pues bien, esa alma crece, va creciendo esa alma también con la darvidad, lo que el mundo llama caridad. Si leemos Primera de Corintios 13, dice allí claramente: hay tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Empero la más grande de todas es la caridad. Lean 1 Corintios 13 al final. La darvidad, porque es la expresión del amor. Del amor consciente, la ayuda hacia otro ser. La ayuda hacia otro ser, hacia los otros seres. Recordemos que el alma es
nos conectamos con toda la creación, con todo el cosmos y con nuestros seres de orden superior. Y recordemos aquí que la gran arma de Satán se llama la herejía y la separatividad. Por eso tenemos que hacer crecer dentro de nosotros, esa fuerza del amor consciente, para poder formar alma. Dentro de las cosas que matan más el alma, el robo, en cualquiera de sus formas, el robo mata el alma. Tal vez es menester volver a hablar del robo en toda su expresión, porque el robo es de las cosas que mata más fulminantemente el alma. Y hay criaturas que ya no tienen alma, ya murieron. En la Biblia, en 1 Corintios 9, creo que es 9:27, dice: y así como fue escrito que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. No se está refiriendo, y ahí dice, ahí se agarran los cristianos a decir, mire, es que la reencarnación no existe. No, no es que no exista, es que ahí se están refiriendo a la muerte del alma, que es la muerte primera, aunque mucha gente la confunde con la muerte segunda, pero es la muerte primera. La muerte segunda es la del demonio, la muerte tercera es la del dragón. Entonces, si muere el alma, el demoniecito que está por ahí abajo, pues queda huérfano. ¿Quién comienza a voltear por él? De pronto más adelantito, hoy o tal vez en la próxima clase, podemos hablar de qué le pasa al demoniecito cuando pierde el alma. Y aquí me viene al recuerdo una frase, creo que fue de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la loza fría. Muertos son todos aquellos que tienen muerte el alma y se creen vivos todavía. Esos son los verdaderos muertos. Y así les parezca extraño a algunos, a otros ya no tanto. Uno ve en la calle muchos cascarones andantes, personajes que ya mataron su alma, ya asesinaron su alma. Y hay solamente el espíritu del hálito de vida, que es la forma más primigenia de eso que llamamos espíritu, el hatus, el halitus de vida. De pronto, algún demonio cascarero está ocupando ese cuerpo, porque solamente lo mueve eso. Cuidemos nuestra alma. Otra de las cosas que mata el alma terrible es la traición. Mis respetados hermanos, cuídense de ser falsos, cuídense de ser traicioneros, porque eso les mata el alma. Y sin el alma, difícil la labor en esta esfera. Conozco de gentes que por robar o por alguna causa han traicionado, en ellos toda su confianza y hasta su amor. Los grandes hombres de la humanidad han caído, han sido muertos sus cuerpos físicos por el puñal de la traición,
a esas criaturas traidoras, más les valiera no haber nacido. Matan su alma. Claro que hay niveles de traición, también es cierto, pero sepan y entiendan que la traición es una de las cosas que más mata el alma, junto con el robo. Y de hecho el robo, la traición es considerada como una forma de robo porque están robando una confianza, un aseguramiento. Las almas, benditas almas. El alma es la que nos permite compenetrarnos con otros seres. Ya te doy la palabra, mi querido Saitosen. El alma es la que nos permite compenetrarnos con otras criaturas, con otros seres, poder entender, poder comprender lo que siente un animalito, lo que siente un adivien, todo. Mire que nosotros mismos aquí la gente dice, ese es un desalmado. Gente que es capaz de hacer las peores cosas sin sentir ningún dolor. Decía el maestro Kellyon, yo siento el dolor de las plantas, siento hasta las piedras, cuando alguien golpea una piedra, las piedras hablan. Alguna vez viendo un río que lo estaban metiendo en una represa, uno sentía ese clamor de ese río porque lo estaban aprisionando. Se llega a sentir esas cosas y de pronto en esta o en otra clase les doy unas técnicas de pronto hoy les voy a dar unas técnicas, si Dios lo permite, para desarrollar el poder de sentir. Eso les va a hacer crecer el alma, siempre y cuando se use para bien. El servir, que no se les pase un solo día de la vida sin haber logrado alguna victoria para la humanidad o para esta naturaleza, para estos adivienes. Alguna buena acción, un buen Axel. De las cosas que más hace crecer el alma es traer almas al alfolí de Dios. Es de lo que más hace crecer el alma. Sacar a las personas de las tinieblas. Sacar a una persona de las tinieblas no es meterla en un cuento, no, es enseñarle lo que es bien, lo que agrada a los ojos de Dios y lo que desagrada. Si vuestras mercedes se dan cuenta, en esta doctrina, todo lo que se enseña es transversal a cualquier creencia religiosa. La disertación inteligente, por ejemplo, es transversal, sea católico, sea evangélico, sea budista, sea lo que sea. El comer con sabiduría le sirve. La castidad científica, igual. El sabio uso del verbo. El respeto al derecho ajeno. Todo eso, ese bagaje de doctrina, que vuestras mercedes lo enseñen, o este que les habla lo enseñemos, independiente si es católico, si es evangélico, si es lo que sea. Si ya esa criatura viene a esta doctrina porque ve que estas enseñanzas son hermosas, magnífico, bien llegado sea. Pero sus mercedes, en la medida que enseñen a las criaturitas a hacer la voluntad de Dios, están formando su mercedes alma, están haciéndola crecer. Estamos en ese oficio, haciendo crecer esa alma. Es de las cosas que más ensancha el alma.
decía el maestro Kellion. Decía el maestro Kellion eso. Bueno, Saito se tiene la mano de levantada. Adelante, por favor. Sí, gratísimas, venerable maestro Don Dagón. Sí, le iba a hacer una pregunta, pero ya me la respondió. Mi pregunta era que para un alma que ya estaba prácticamente muerta, ¿cómo hacía para poder recuperar su alma? Entonces su merced ya acabó de responder, dijo que lo que más ensancha un alma es traer seres al alfolí de Dios, como un acto de darvidad, así como lo dice ahí en Primera de Corintios, en el Memoradium 13, maestro. Sí, pero de todas formas me la respondió, gratísimas, maestro. Muy bien, y hay que ir actuando de la siguiente forma. No se les olvide la mutacel de la energía. Tengamos la edad que tengamos, no se nos puede olvidar que mutando nuestra energía genética, estamos lanzando esos hijos hacia el sol, hacia las regiones superiores, y eso nos produce alma, nos produce alma, si lo combinamos con las acciones del amor. Y miren, hagamos esta práctica que es importante. Voy a explicarles, yo creo que lo he dictado en varias conferencias, pero no, una vez más, no sobra. Yo conocí al maestro Kellion en los primeros días de abril del año 1984. No, yo ya lo conocía desde el año 73, pero digo que lo conocí en el sentido de que me lo presentaron como médico y yo empecé, él me dio una masbieta y empezamos yo a frecuentar su casa, pero en realidad el día en que yo me comencé a entrar a esta doctrina así de forma gradual, pero el día en que quise entrar con todo, de todo a todo, fue el 30 de diciembre del año 1984. Y le hice una pregunta al maestro, deme una técnica para cambiar defectos al por mayor, egos. Y esa práctica que él me dio, ¿quieren que la comparta con sus mercedes? Los oigo. Sí, maestro, por supuesto. ¿Otro ser o solo Saitosen? Claro que sí, maestro. Bien, la práctica es la siguiente. La madre de los yoes, del ego, se llama el egoísmo. El creer que nosotros somos, pues, el ombligo del universo. Todos en mayor o menor escala hemos tenido ese problema. Entonces el maestro me dijo, haga una lista de todas las personas que le caen gordo. O sea que así como que le caen a uno como una patada. Haga una lista de las personas que le caigan gordo por la razón que sea. Incluso los enemigos, los que le hayan hecho a uno daño. Y ahora, por cada uno de esos, va a aprender a ponerse en los zapatos de esa persona. Le va a dedicar un cuartico de hora diario a ponerse en los zapatos de esa persona. O sea, en el lugar de esa persona, uno es como si se metiera en esa persona. Esa técnica
Es impresionante. Eso al principio a uno le cuesta, les quiero contar, pero es necesario hacerla. Eso les va a servir para poder uno comprender a las demás personas. Yo les cuento, aquí en este país, Colombia, tierra que me vio nacer, en este retorno, tuve una característica. Aquí hubo un tipo que se llamó José Garavito, un hombre que mató y asesinó, violó, mató y asesinó, pues asesinó más de 200 niños después de violarlos. Y en ese momento de mi vida era el ser que yo más aborrecía. Y hice esa labor. Me metí me puse en los zapatos de ese señor. Y sin justificarlo, porque eso no tiene justificación lo que él hizo, pero sí lo comprendí. Ese personaje había, había sido violado desde niño. De niño había sido violado. Y en su mente retorcida, cuando llegó a adulto, buscó chivos expiatorios a inocentes, hacerles a otros a otros lo que a él le hicieron. Pude entender lo que eran las lógicas, las formas retorcidas de un psicópata como estos. Y pude entender eso, pude ver esas cosas. Entonces, aquí, aquí hay algo que es muy interesante. Pude entender la lógica de esas criaturas. Pude entender que el tipo, qué era lo que lo había movido a esas cosas. Entendí el proceso, cómo los errores, y ahí entendí algo que es muy importante también que vuestras mercedes aprendan, que es no hacer juicios satánicos, sino juicios luciféricos. ¿Y cuál es el juicio, la diferencia entre un juicio luciférico y un juicio satánico? Satán juzga y condena. Para Satán no hay posibilidades de nada. Juzga y condena. Por eso fue escrito en Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgados, porque termina echándose las cargas del juzgado encima. Ahora, ¿cuál es el juicio luciférico? Que se hace el juicio no para justificar, se aclara. Cuando uno se pone en el lugar de la persona, cuando uno se pone en el lugar de esa persona, uno comprende qué fue lo que la movió hacia allá. Y ahí sucede algo muy, muy interesante. Uno aprende del error ajeno. Y de alguna forma, alguna parte de nos dice, Señor, busca como
En algunos casos hay formas de ayudar a esa criatura al comprender. En otros, pues uno ya entiende que la ley va a actuar y cómo va a actuar. Y comienza uno a ver, a compenetrarse cada vez más con las decisiones de la ley de Dios y aplicarlas en la vida de uno. ¿Ven? Hay un dicho por ahí popular que dice, nadie experimenta en cuero ajeno. Pues si se hace esta práctica, sí se experimenta en cuero ajeno, porque uno puede entender otras personas. Conocí una dama, no digo cómo es el nombre o el simbre, que en esta doctrina le quitó un dinero a una persona, luego a otros, y todo el mundo le decía rata, inmunda, bueno, un pocotón de cosas. Y yo me metí en esa dama, hice esta práctica y me pude dar cuenta que ella, por querer hacer un mal negocio, un negocio que le parecía bueno, pero era realmente malo, se metió en una deuda. Luego, para poder pagar esa deuda, se metió en otra más grande para pagar esta, pero entonces se le volvió eso una bola de nieve. Y pude entender todo ese periplo malsano. Uno le permite a uno comprender a sus hermanos. Ese ya es un juicio muy distinto, porque es un juicio que de alguna manera hay amor. En el primero hay condena. En este, pues uno puede entregar a la ley, uno ver como las cosas con los ojos de la comprensión y en algunos casos ayudar. Esto es lo que debía uno hacer, aprender uno a ponerse en el lugar de cada persona. Luego lo extiéndanlo, luego ponerse en el lugar del perrito, del gatico, del pajarito, de la esposa, del esposo, de los hijos, de cada criatura. Los que son médicos de medicina universal o quieren prepararse para eso, desarrollen esa técnica. Eso los vuelve sabios, porque uno aprende, gana un poder de comprensión bastante grande de la realidad humana y los lazos esos y el alma crece. Y Dios a uno le va dando sabiduría para poder hacer crecer. Esta técnica inclusive ayuda a crecer el dragón también, porque uno va desarrollando ya el poder de leer en la naturaleza. Pero esa ya la explicaremos después, cuando hablemos del dragón. ¿Cómo potencializar el dragón? Hoy estamos hablando de las almas. Hoy estamos hablando de las almas solamente. Bueno, entonces aquí, recuerden, ese es un punto especial, importante. No hay nadie completamente malo ni nadie completamente bueno, al menos en esta esfera. Y este es un mecanismo de aprender uno a saber leer y a desarrollar su alma, porque desarrolla unas líneas axiagonales, que son las líneas que nos conectan todo con todo, pero estas líneas son axioélicas, son líneas de solares, y nos permite cortar con la herejía de la separatividad y poder conectarnos con la verdad, la ley de Dios que obra en nos.
Bueno, ahora pregunto a la venerable Gran Mayar, bueno, y a Saitos, si eh, estamos en Tao TV también, si hay preguntas allá o hay preguntas en la sala, adelante, vamos a responder. Adelante. Sí, muy buen día, maestro Don Dagón y todos los seres que hoy en día nos están oyendo. Claro que sí, dice Santiago Brito. Excelente día, maestro de Don Dagón. El cuerpo físico del alma es la sangre, y si una persona tiene mala circulación de la sangre, nos puede ayudar cómo limpiar la sangre y activar la circulación, por favor. De acuerdo, estamos de acuerdo. El caminar, por eso aquí en la doctrina se habla de la sacrógesis. El mantener el cuerpo activo hace que nuestra sangre esté bien. El tipo de alicertacel que aquí se busca es para tener una sangre lo más limpia posible. Hay algunas plantas que son especiales para limpiar la sangre. Les recomiendo la zarzaparrilla, les recomiendo la ortiga, tanto la blanca como la negra. Son para tomar. Y dentro de la licertacel, lo que llaman zapallo, lo que en Colombia llama, es especial. Las frutas rojas tomadas a la cena, especialmente en la comida, es cierto que es cuando cae el día, bueno, y cuando la manada también puede ser, las frutas rojas como el arándano, la mora, mire el nombre, diga varias veces mora, amor, 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 amor. Es especial. Todo ello sirve para hacer una limpieza de sangre. Los saunas, tener la buena costumbre de tener en su casa un saunita, es individual, ¿no? Ese sauna no se mete en todos, sino ese sauna limpia la sangre, expulsa las toxinas de la sangre, mantener activas las coyunturas con la sacrógesis para que fluya la energía y los huesos, que son los principales productores de sangre, estén produciendo la sangre, porque una de las causas de la decrepitud es que se bloquean las coyunturas, entonces la energía no fluye y los huesos van muriendo, o sea que la sangre no se está reproduciendo como es debido y la sangre envejece, y cuando envejece la sangre, pues envejece el cuerpo. Si de pronto, si de pronto se vacunaron con esa cosa espantosa del COVID, me gustaría, vamos a ver, si, si pudiéramos darles una limpieza profunda. Voy a decirles algunas cositas. Jugo de mandarina, por ejemplo, sirve para sacar todas estas cosas. Ojalá con espirulina. Lo otro, la misma cáscara de la mandarina. Con la cáscara, secarla y hacer una bebida. Tomar 3 veces al día, como lo que llamaríamos en Centroamérica y en México le llaman un tecito. En Colombia lo llamarían una aromática. ¿Sí? Esa cascarita de mandarina se le agrega ortiga negra. ¿Ya? Y otra, que esta es muy fuerte, y esta sí no hay que hacerla sino por 7 días. En ayunas, extracto de rábano.
un pocillo tintero, ¿sí? Ojalá con semillas de papaya. Pocillito tintero, o sea, dicho, hablado en salvadoreño, una tacita chiquita, ¿sí? Ya. Y eliminen azúcares industriales y harinas blancas de todo tipo, por lo menos por 30 días. Lo ideal es que se eliminen de por vida, ¿ya? Para hacer esa limpieza, al disertarse con solo extractos de verduras o extractos de frutas. Las frutas comerlas así tal vez. Claro que sin mezclar frutas con verduras. Mire, el comer la calabaza, o sea, la uyama, el chayote, lo que en otras latitudes se llama guatila, sidra, yota, ese es el mismo chayote. Eso, hacer un preparado con sábila, les ayuda en gran medida, incluso les estabiliza la presión arterial. ¿Ya? Bueno, eso es. Ahora, ¿será que les mando uno que es una bomba? Vamos a darlo, qué carambas. Eh, para la gente que de pronto haya tomado ese veneno terrible de la vacuna hágase un preparado con cúrcuma, jengibre, ashwagandha, un limón partido en rodajitas, vuelvo y digo, cúrcuma, jengibre, ashwagandha, limón partido en rodajitas, un poquitito de pimienta negra y un poquitito de pimienta cayena para que el cuerpo mejore la asimilación. Se hierve por un minuto. Después de que está hirviendo, se deja hervir por un minuto. Minuto y medio. Y luego se le echa una copita de vinagre de manzana. Toma 3 veces al día. Eso es para destaponar las venas. Bien. Esa es la contesta a la pregunta que me acaban de hacer. Y creo que hablé más de la cuenta. Pero bueno, Dios permita que eso le sirva a muchos seres. ¿Quieren que la repita de nuevo esta última fórmula? ¿O más dieta? Sí, por favor, maestro. Bueno, es un preparado, pues yo les di varias cositas que pueden hacerse, pero este ya es para el que tiene muy taponadas las cosas. O el que le dio COVID o se puso la vacuna. Cúrcuma, jengibre, ashwagandha, limón, un limón partido en rodajitas, un porriquitico de pimienta negra y un porriquitico de pimienta cayena. Esto es para que el cuerpo pueda asimilar estos nutrientes. Eso se pone a hervir. Cuando ya empieza a hervir, se deja por un minuto y medio más o menos. Y ya cuando ya paró, se le echa una copita de vinagre de manzana, no el otro. Y toma 3 veces al día. Esto destapona. ¿Bien? Ahí les dejo. Maestro, ¿por Bien. cuántos días se toma eso? Eso sí ya miraría uno la criatura, ¿no? Eso ya yo no puedo decirle tanto tiempo porque eso ya depende de cada criatura. Pero mínimamente, si la cosa está muy taponada,
Bueno, una criatura normal, así hágala por 15 días. Y si no, pues habría que hacerlo por esos 15, suspender un tiempito y volverlo a hacer. ¿Ya? Bien. Esa sería la contesta a esa pregunta. En el chat de Tao TV hay alguna preguntita. Adelante, por favor, ayúdenme con eso. Sí, maestro, siguen las preguntas. Dice, permítame, maestro, aquí. Dice, Franklin Suárez, buen día. ¿Por qué la Darvidad en día de Sabbat se dice vale por 7? Porque ese día está vibrando Akash, que es la energía, todos los tattvas son vibración, nacen de Akash. Akash es la energía de Dios. Entonces, ese día, la vibración que nos acerca a Dios está vibrando más en el ambiente. Como está vibrando más en el ambiente, entonces eso hace que resuene, que entre en resonancia una acción y se vea mucho más grande. Eso es como poniendo un ejemplo, ¿no? Eso es como cuando alguien canta, una cosa es cantar y otra cosa es cantar lo mismo, pero frente a un fono, un micrófono, lo que le llamamos micrófono, pero de alta calidad y con un parlante altísimo, de alto volumen. Entonces, es la misma voz, pero potencializada. Entonces, el Akash en el día de Sabbat potencializa la labor. ¿Ya? Esa es la contesta. Gratísimas, maestro. Dice otro ser, viajando con Rosángel. Ella tiene 3 preguntas por acá. Buen día, venerable maestro Don Dagón. Cuando su merced se puso en el lugar de ese ser que había sido violado, ¿qué entendió? Esa es la primera pregunta. La Mire, segunda, entendí. Bueno, vamos a responder esa. bien, Lo que entendí es que entendí de esa criatura que tiene una lógica retorcida, en la cual él buscó cobrar venganza, pero a hacerle al que primero apareciera. Y es una lógica también que le he encontrado ese patrón en muchas personas. Por ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga, cuando yo era jovencito, tenía por allá 19 años, 20. Conocí a un señor, un muchacho, también joven, que él tenía una novia y él quería mucho a esa novia y la respetaba. Eran tiempos que un noviazgo era un noviazgo, no un amantazgo como es ahora. E incluso alguna vez le tocó quedarse con esa novia, pero él la respetaba, él le esperaba, él ir a casarse con ella y llegar con ella virgen al matrimonio y todo. Él, de alguna manera, tuvo que salir por allá a algún sitio y demoró unos mesecitos por allá, pero cuando volvió, la muchacha, no sé qué demonios le tocó el alma, y la muchacha para no alargarles el cuento, en esos 6 meses se volvió prostituta. Ella no tenía varón, nunca había conocido un varón, pero en esos 6 meses, amistades, lo que hubiera sido, se volvió prostituta. Eso a ese hombre le pegó, pero durísimo, durísimo, durísimo en el alma. Lloraba como un chino chiquito. Pero miren lo que el hombre hizo. Como a ella la respetaba tanto y miren en lo que paró. Entonces se dedicó a buscar mujeres que fueran vírgenes para
para quitarle la virginidad. O sea, a cobrarles a inocentes lo que le había hecho esta. Otra cosa similar vi en la época en Colombia, por allá en los años 40 y pico. Hubo un tipo, aquí hubo una guerra entre Partido Liberal y Partido Conservador. A un señor conservador le mataron, por ahí unos bandidos que supuestamente eran liberales, le habían matado la familia, o el papá, o algo así. Entonces, cuando llegó la violencia y los conservadores, en la época de Mariano Ospina Pérez, que los sacerdotes decían en el púlpito que matar liberales no era pecado, que 300 indulgencias por cada liberal que mataran, el tipo comenzó a cobrarles venganza, matando a todos los liberales y les hacía el corte de franela, o sea, les cortaba el cuello y les sacaba el corte de corbata y les sacaba la lengua por allá, para vengar a la familia de él, o sea, matando inocentes. En su retorcida lógica, hacía esas cosas. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Ya respondiendo la pregunta. La retorcida lógica que tienen los humanos. Y comencé a mirar a mí dentro de mí, ¿qué pudiera yo tener de esa lógica retorcida? Y corregirla en mí, para no caer en los errores que ellos han caído. Esta es la diferencia entre el juicio satánico y el juicio luciférico. En el juicio satánico condena, en el juicio luciférico miramos, aprendemos para nosotros, lo vemos como un espejo y aprendemos para corregir en nosotros lo que estamos viendo en el hermano. ¿Ven cómo es? Entonces, así cualquier criatura que vaya por el sendero de la vida se vuelve un espejo, un libro abierto del cual aprendemos para nuestra vida. Y eso nos va haciendo muy sabios, porque toda criatura que va por el sendero de la vida tiene unas grandes cosas a enseñar. Y así aprendemos. Esa es la contesta a vuestra merced. La siguiente pregunta. Maestro, licencia, soy la Dragón Dalcab. Es una, como ahorita, aprovechando su merced, perdón que me meta así, pero es que estamos en lonche, en la comida, y tengo a la compañera aquí que siempre le hablo de la enseñanza. Ella no sabe nada, pero ella, oyendo a su merced, dice que qué le puede más vietar porque a ella le ha dado glucoma desde que desde la época de la pandemia, que le pusieron todas las vacunas. ¿Cuántas vacunas se puso? Bueno, mire, hagamos una cosita, hija. Se puso 8. Como su merced tiene mi teléfono, Ajá. Busquemos otro horario ya con tranquilidad, la puedo ver. Ya Okay. nos conectamos. ¿Listo, hija? A ver si ella puede ir mañana conmigo a la clase que su merced da los sábados. ¿Podría ir? Podría ser, sí, si quiere llévela. Y Los sábados a las 6 o en la mañana, su merced mira. Ajá. Y me pega una llamadita. Okay, y cuadramos. Está Bien. muy gratísima, maestro. Bueno. Sí. Continuemos. La otra Bueno. pregunta que había está ahí. Sí, dice viajando con Rosángel, dice, quisiera saber por qué las personas que han vivido ciertos traumas lo repiten, sufriendo lo vivido. Porque vibran en esa frecuencia. Pronto vamos a dictar, si Dios lo permite, un seminario que se va a llamar ¿Cómo cambiar la recurrencia? ¿Qué es la recurrencia? La tendencia a repetir los mismos hechos, las mismas acciones. Todas las criaturas nos hemos formado patrones psicológicos. Cuando niños hay unos patrones que vienen por herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestros ancestros, y otros los hemos formado en los niños. Cuando niños, entonces esos patrones están en una parte que se llama nuestro subconsciente.
Y esos son los que dirigen nuestra existencia, la verdad. Allá de una forma subconsciente hacemos cosas que no es las que propiamente queramos, pero esas es las que nos nos dirige la vida. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez una jovencita, una señora ya de una dama, cuando estuvimos hablando de esto, entendió por qué ella siempre que recibía un sueldo, como decir, hoy le pagaban el sueldo y al otro día, a los 2 días ya no tenía un solo peso. Y eso se le repetía siempre, siempre se le repetía, se le repetía, se le repetía. Comenzamos a buscar por qué era eso. Resulta que cuando niña, cuando tenía por allá 7 añitos, ella tenía un marranito y ella ahorraba moneditas, moneditas, moneditas. Y un día partió el marrano y sacó 50.000 pesos colombianos. Bueno, la cantidad que fuera. Y en ese momento coincidió que había un tío, un hermano de la mamá, que había llegado y dijo, ¡ay, me los presta! Y la mamá le dijo, présteselos. Como quien dice, no, como era una orden. Y ella le tocó, le prestó ese dinero. Entonces, y el tal Tito, muy querido el Tito, no le pagó a la niña. Y la niña le decía, mamá, mi tío no me paga. Dijo, cuidadito le cobra porque le pego. En síntesis, el tío le robó la plata. Pero entonces, ¿qué le quedó a la niña grabado? ¿Cuál fue la impresión? ¿Cuál fue la emoción que le quedó a ella? ¿Para qué ahorro si me lo roban? ¿Para qué ahorro si me lo roban? Entonces, por eso allá en el subconsciente se dispara eso y tiende a hacer eso. Permita Dios que eso ya de pronto será el año entrante. Ya estamos cerquita, ya estamos a 2 meses. Que dictemos, yo quiero dictar un seminacuarios sobre cómo identificar los patrones negativos y cómo corregirlos. No es tan difícil, pero se necesita cierta laborcita para poder cambiar esas malas recurrencias, esos patrones que lo tienen a uno prisionero. Porque se les repite. Aquella dama, por ejemplo, que siempre conocí una dama que por donde iba, al hombre que a ella le gustaba, pues no le daba la hora, ni la hora. Y otros le decían, es que usted es la mujer que yo he buscado siempre. Cambió de ciudad y en otra parte igualito. La pregunta es, hay cosas allá en su recurrencia que tenemos que cambiar. La mayoría está en la niñez. Yo quiero darles algunas técnicas al respecto, por amor a este pueblo de Dios, que ya es hora. Algunas cosas, algunos mecanismos, el maestro me ubicó para que yo los aprendiera y él me pulió, el maestro Kelly me pulió muchas cosas en este campo cuando me hizo médico de las almas. Yo quiero transmitirles eso. Esa por ahora es mi contesta y les digo, permita Dios que hablemos de cómo cambiar las recurrencias, cómo cambiar esos patrones para liberarnos de eso y que el patrón que podamos tener, el gran patrón, sea el patrón de ser taoísta, que sea el poder de transformar todas las adversidades, todas las cosas, volverlas oportunidades. Esa es mi contesta por ahora. La siguiente pregunta.
Sí, maestro. Dice siempre viajando con Rosángel, ¿por qué querer llevar a los seres a esos abismos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. De nuevo. ¿Por qué querer llevar a los seres a esos abismos? ¿Por qué querer? No está clara la pregunta. No está clara. Entonces, otra pregunta, porque esa no tiene claridad. ¿Ya? Maestro, por ahorita en el chat de Tao TV, hasta ahí dicen las preguntas. Bien. Ahora vamos con el chat de la conferencia y dice Alexa Galindo, dice, permítame, quiero ver acá. Sí. No es juzgar, pero es que así le hagan daño a uno no puede ir por la vida haciendo lo mismo. Por eso. Esa la habían escrito antes de haber dado la explicación que se dio. ¿Ya? Entonces Sí. yo creo que ya hay claridad al respecto. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Buenas noches, pueden escribir las fórmulas, por favor. O si las hay. Hasta ahí, maestro. No hay más preguntas en el chat de Tao TV. Entonces creo que sí tiene la mano levantada. Adelante. Venerable maestro, sí. Lo que pasa es que la semana pasada su merced dio unos tópicos y hay un tópico que se presta para esta doctrina que da su merced sobre la darvidad. Entonces su merced decía que le recordemos que nos iba a dar una técnica para equilibrar el dar y el recibir, a no ser Caramba. bocaratas y a no ser, bueno, Bien. tacaño, ¿no? Y yo creo que por la darvidad que habló del alma, todo, se presta ese tópico para recordárselo, maestro. Gratísimas. Sí, sí. Hay un símero, que es el símero 8. Creo que esa práctica la dimos ya, pero bueno, si toca darla de nuevo, se da. El símero 8, tenemos que formar un 8 dentro de nos. El 8 es el símbolo del tránsito en el cosmos. No confundirlo con el infinito. El 8 es vertical, el infinito es horizontal. No siendo aparentemente lo mismo, tienen su diferencia. Entonces, sí, yo creo que lo enseñamos para el miércoles, pero bueno, volvemos a enseñarlo. Maestro, maestro, sí, Señor, le aclaro, maestro, lo que pasa es que esos tópicos su merced los dio hace 8 días y en el día de ayer los dieron, o sea, se los reguardaron, pero no correspondían al día de ayer, sino al día de hoy, maestro. bueno, entonces hay que formar un 8. Vamos a hacerlo con los ojos, hoy se lo vamos a enseñar de otra forma. El maestro Kelion, dentro de la alquimia de la luz, nos enseñó cómo proyectar con la vista. Mucha doctrina nos dio. Uy, hay mucha sabiduría al respecto. Estas se las voy a enseñar con los ojos. Su mercedes, ojalá al hacer los bidlus, o sea, los ejercicios de por la mañana al amanecer, una técnica puede ser pintando un 8 con los ojos, pero empezando de arriba por el lado derecho de su mercedes hacen una S, pero la S anversa, ¿no? Y luego la S correcta para lo que llamaríamos una S, pero con los ojos. Y se pinta ese 8. Y se va diciendo equitao, 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 equitao. ¿Cuántas veces se hace?
67 veces. He quitado, con los ojos, antes del amanecer. O sea, sí, allá en los... O en al principio. No tienen que estar mirando el sol, no, sino mirando el cielo. Mirando, eso sí, tiene que ser mirando el cielo. Eso les va a potencializar dentro de vuestras mercedes el sagrado equilibrio. Un sagrado equilibrio. De tal manera, porque el Tao es el sagrado equilibrio en todo. Siempre es todo extremo es vicioso. Cuando hay mucho calor es terrible, cuando hay mucho frío también. ¿Ya? Todos los extremos son viciosos. Entonces hay que buscar el sagrado equilibrio. Esa práctica es muy linda. He quitado. He quitado. He quitado. El equilibrio del Tao. ¿Bien? Y este se hace Venerable, 60. Sí, señor. qué pena, venerable maestro. Refiriéndonos a esa vida, cuando dibujamos el sacro 8, lo podemos hacer imaginándonos algún color, como lo dibujamos en especial, maestro. No, solamente visualicen el fondo es el cielo. Visualicen simplemente la línea, el trazo de la línea con la mirada. Van moviendo los ojos, no le pongan tanto color, solamente el movimiento con los ojos. He quitado, he quitado, he quitado, he quitado, he quitado. ¿Ya? Eso desarrolla en vuestras mercedes un poder de ecuanimidad, de equilibrio, para no ser botaratas, ni tampoco michicato, tacaño. Eso les va dando ese poder de que todo fluya en sus mercedes. Bien. Bueno, esa no era de esta clase, pero bueno, ya se editó. Bueno, magnífico. De todas formas, eso equilibra también, nos equilibra, ¿no? Para ser desprendidos, pero sin ser botaratas. Bien. Alex, adelante, con su manita levantada. Buen día, venerable maestro. Buen día para todos los seres que están en la sala. Mi pregunta es, su merced nos ha enseñado a pedir o a manifestar, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo recibir. Me gustaría que nos enseñe una técnica para aprender a recibir de la forma que Dios o el universo nos envía las cosas. Gratitud, maestro. Aprender a recibir, esa pregunta es especialmente importante. Bueno, recuérdenme de volver a hablar de ese tema la próxima clase. Porque hoy ya estamos terminando la clase y la contesta debe ser muy corta. Me la vuelve a hacer esa pregunta en la próxima clase. ¿Cómo aprender a recibir? ¿Ya? De todas formas, para que aprendan a recibir, hoy les dejo esto en su conciencia, en sus centros pensantes y sencientes. Aprendamos a dar gratitud por todo. Por todo demos la gratitud a Dios. Gratísimas, gratísimas. Aprendan a agradecer. Agradecer por todo. Eso les va desarrollando y a dejar de quejarse. A erradicar de la vida la queja. Ay, no. Ay, ay.
Cuando nos aprendemos a agradecer, a ser agradecidos, empezamos, ese es el principio para ser agradecidos. Por hoy solo les digo eso, pero hay más, y eso sí, será en una próxima clase. Bueno, entonces vamos